Durante más de 100 años nos enseñaron que los hermanos Wright fueron los primeros en volar, que el 17 de diciembre de 1903, en una playa ventosa de Carolina del Norte, el ser humano conquistó el cielo por primera vez. Pero la historia no es tan simple. En Brasil aseguran que eso no fue así. En Europa también existen dudas. Y algunos historiadores sostienen que el verdadero primer vuelo reconocido públicamente ocurrió años después, y en otro continente. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién voló realmente primero? Para entender esta disputa, debemos retroceder al inicio del siglo XX. En ese momento, el mundo vivía una revolución industrial acelerada. Las locomotoras dominaban las vías, los barcos de vapor cruzaban océanos y el automóvil comenzaba a cambiar las ciudades. Pero el cielo seguía siendo territorio exclusivo de las aves. La idea de volar no era nueva. Desde Leonardo da Vinci hasta inventores anónimos, muchos habían intentado diseñar máquinas capaces de elevarse del suelo. Globos aerostáticos ya existían desde el siglo XVIII, pero esos dependían del aire caliente o del hidrógeno. No eran vuelos controlados con motor y alas. Lo que realmente se buscaba era una máquina más pesada que el aire, capaz de despegar por sus propios medios, mantenerse en vuelo y aterrizar con control. En Estados Unidos, dos hermanos fabricantes de bicicletas, Wilbur y Orville Wright, estaban obsesionados con ese objetivo. No eran ingenieros universitarios ni contaban con grandes laboratorios. Trabajaban con recursos limitados, pero con disciplina y método científico. Estudiaron el vuelo de las aves. Construyeron planeadores. Experimentaron con túneles de viento caseros para medir sustentación y resistencia. Y lo más importante, comprendieron que el verdadero desafío no era solo despegar, sino controlar el avión en el aire. El 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, lograron algo extraordinario. El Wright Flyer, una estructura de madera y tela impulsada por un motor ligero, se elevó del suelo durante 12 segundos y recorrió aproximadamente 36 metros. Puede parecer poco hoy, pero en ese momento representó una hazaña sin precedentes. Sin embargo, ese vuelo tuvo características particulares. Se realizó con ayuda de un riel de lanzamiento. No hubo público masivo, solo algunos testigos locales. Y durante años, la noticia no tuvo gran difusión internacional. Aquí es donde comienza la controversia. En 1906, 3 años después del vuelo de los Wright, un brasileño llamado Alberto Santos Dumont realizó un vuelo en París frente a una multitud con registro oficial del Aeroclub de Francia. Su aeronave, conocida como el 14 bis, despegó por sus propios medios, sin riel, ante decenas de testigos y periodistas. Recorrió más de 60 metros en el aire. Para muchos europeos, ese fue el primer vuelo verdaderamente público y autónomo de la historia. Entonces surge el conflicto. Los defensores de los Wright argumentan que ellos volaron primero, en 1903, aunque fuera con asistencia inicial. Los defensores de Santos Dumont sostienen que un vuelo sin ayuda externa y con validación pública es el que merece reconocimiento. En Brasil, hasta el día de hoy, Santos Dumont es considerado el verdadero padre de la aviación. En Estados Unidos, el mérito histórico pertenece firmemente a los Wright. La discusión no es solo nacionalista. Es técnica. ¿Qué significa realmente volar? ¿Es suficiente elevarse del suelo con motor propio, aunque se utilice un riel para impulso inicial? ¿O el avión debe despegar exclusivamente con ruedas desde terreno plano? Además, existe otro elemento, el control. Los Wright habían desarrollado un sistema de control lateral mediante torsión de alas, algo revolucionario en su momento. Su enfoque estaba centrado en la estabilidad y maniobrabilidad. Santos Dumont, por su parte, priorizaba la simplicidad y el despegue autónomo ante público. Ambos aportaron avances fundamentales. Después de 1903 y 1906, la aviación avanzó con rapidez sorprendente. En menos de una década, los aviones comenzaron a mejorar en potencia y alcance. En 1914 ya existían vuelos comerciales experimentales. Durante la Primera Guerra Mundial, la aviación se convirtió en herramienta estratégica.
Lo que había comenzado como un experimento en una playa o en un campo europeo se transformó en una industria global. Entonces, ¿quién merece el crédito? Históricamente, la mayoría de las instituciones internacionales reconocen a los hermanos Wright como los primeros en lograr un vuelo controlado y sostenido de una máquina más pesada que el aire con motor propio. Sin embargo, el vuelo de Santos Dumont fue el primero en cumplir con criterios públicos de validación en Europa. La diferencia radica en el enfoque. Uno fue técnicamente pionero en control y desarrollo progresivo. El otro fue públicamente reconocido y autónomo en despegue. Tal vez la verdadera respuesta no sea elegir un único nombre. La aviación no nació de un solo momento, sino de una serie de avances acumulados, de intentos fallidos, de experimentos repetidos, de competencia internacional. La historia muchas veces simplifica los procesos complejos. Nos gusta pensar en un único héroe, una fecha exacta, un instante definitivo. Pero el progreso humano rara vez funciona así. La conquista del cielo fue el resultado de múltiples mentes brillantes trabajando en paralelo, impulsadas por la misma obsesión: volar. Hoy millones de personas cruzan continentes en cuestión de horas. La aviación comercial conecta economías, culturas y familias. Los vuelos espaciales privados incluso han comenzado a expandir esa frontera. Todo comenzó con estructuras frágiles de madera y tela, impulsadas por motores rudimentarios. Ya sea en una playa ventosa de Carolina del Norte o en un campo abierto en París, el ser humano dio el primer paso hacia el cielo a inicios del siglo XX. La pregunta final queda abierta. Si definimos el primer vuelo como el primero técnicamente controlado, la historia apunta a los hermanos Wright. Si lo definimos como el primero validado públicamente sin asistencia externa, muchos mirarán hacia Santos Dumont. Quizás la respuesta dependa de qué criterio consideres más importante. Y tal vez eso sea lo más interesante de esta historia. Porque incluso en los grandes logros de la humanidad, la verdad puede tener más de una versión. Pero la controversia no termina ahí. Algunos historiadores señalan que el verdadero debate no es quién despegó primero, sino quién logró un vuelo repetible, documentado y técnicamente sostenible. Los hermanos Wright continuaron perfeccionando sus aeronaves después de 1903. No fue un solo intento aislado. En los años siguientes realizaron múltiples vuelos cada vez más largos, mejorando motores, alas y sistemas de control. Su enfoque estaba centrado en la ingeniería estructural. Desarrollaron principios de control lateral que hoy forman parte esencial de la aviación moderna. Sin ese dominio del equilibrio y la estabilidad, el avión no habría evolucionado más allá de un experimento ocasional. Por otro lado, Santos Dumont trabajaba en un entorno distinto. En Europa, la aviación era también espectáculo público. Sus vuelos estaban diseñados para demostrar viabilidad ante multitudes y autoridades. La validación pública era parte del logro. No se trataba solo de elevarse del suelo, sino de convencer al mundo de que era posible. Esa diferencia cultural también influyó en la percepción histórica. En Estados Unidos, el progreso se midió en desarrollo técnico progresivo. En Francia y Brasil, el reconocimiento público tuvo un peso determinante. A medida que la aviación avanzó, otros inventores comenzaron a contribuir con mejoras significativas. Motores más potentes, fuselajes más resistentes, sistemas de ruedas más eficientes. En pocos años, el avión dejó de ser una estructura frágil para convertirse en una máquina capaz de recorrer kilómetros sin detenerse. La Primera Guerra Mundial aceleró dramáticamente esa evolución. Lo que comenzó como un experimento de ingenieros se transformó en herramienta estratégica. La necesidad de superioridad aérea impulsó mejoras en velocidad, altura y maniobrabilidad. Después de la guerra, la aviación comercial comenzó a tomar forma. En las décadas siguientes, cruzar océanos por aire dejó de ser fantasía para convertirse en realidad cotidiana. Si observamos la historia completa, queda claro que ningún logro tecnológico surge de manera aislada. Cada avance se apoya en intentos anteriores, en ideas compartidas, en competencia y en colaboración indirecta. Tal vez la verdadera pregunta no sea quién voló primero, sino quién transformó el vuelo en una realidad permanente para la humanidad. Y en ese sentido,
Tanto los hermanos Wright como Santos Dumont ocuparon un lugar esencial. La historia suele buscar un único nombre para simplificar narrativas complejas. Pero el progreso humano rara vez pertenece a una sola persona. El cielo no fue conquistado en un solo día. Fue el resultado de persistencia, ensayo, error y rivalidad internacional. Y quizás lo más fascinante de esta historia es que, más de un siglo después, todavía seguimos discutiendo quién dio el primer paso.